vamos a hablar pues de la decisión que se dio a conocer el día de ayer. Se extiende esta cuarentena y yo creo que, Paula, ahí hay un concepto muy interesante en el que el presidente ha venido hablando desde hace algún tiempo y yo creo que ya pronto se va a hacer realidad. Ese tema del aislamiento inteligente. Ya no estamos hablando de obligatorio, sino hay que ponerle sensatez, hay que ponerle sentido común, hay que ponerle sentido social. Un aislamiento inteligente. Esas medidas son muy importantes porque se toman el tema de nuestros adultos mayores, los niños menores de 5 años que también van a poder salir eventualmente a partir de junio. Mucho de qué hablar sobre este tema y por eso un invitado que usted nos trae a esta hora. Sí, es cierto, porque todo parece indicar pues que vamos a entrar a unas nuevas fases en las que muchas cosas van a empezar a cambiar. Pero sí, tenemos un invitado a esta hora, Jenner, que tiene una visión justamente interesante acerca de lo que está pasando con esta situación de la pandemia y del coronavirus en Colombia. Y escuchar todas las voces pues siempre va a ser enriquecedor. Por eso saludamos en este momento a Iván Darío González, exministro de Salud, para hablar de este tema, para hablar desde su experiencia, pues cómo ve la situación. Exministro, muy buenos días, bienvenido. Paula, Jenner, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, ¿cómo les va? Pues muchísimas gracias por madrugar con nosotros, porque la verdad con usted queremos desarrollar como todos esos temas generales de las inquietudes, de las dudas que tiene la gente acerca de la situación que estamos viviendo, que es inédita absolutamente para todos, y por eso quisiera empezar por ahí, por eso que yo ya estaba comentando, desde su paso por el Ministerio de Salud, es decir, usted es conocedor del manejo de este tipo de situaciones, ¿cómo está viendo lo que está pasando en el país, como esos pasos que ha venido dando el gobierno nacional para atender una situación atípica que nadie esperaba y que nadie sabía cómo se manejaba? Yo creo que el presidente Duque desde el primer momento tomó cartas en el asunto y ha venido liderando personalmente la respuesta del país. Hoy Colombia no está aislado en el mundo y lo que vemos es que está llegando a la región, a Latinoamérica, el pico pandémico y ya dentro de los primeros países generadores de casos en el mundo. Hay 5 de nuestra región y pues eso no va, digamos, a hacer nada distinto a que en Colombia también llegue ese momento. Sí, doctor González, ¿cómo explicarle a la gente que cuando el Ministerio de Salud nos da el reporte de las cifras y ya estamos teniendo un reporte diario de casos de nuevos contagiados, 500, 600, 700 o inclusive más, entonces el ministro de Salud nos dice, mire, la curva se está aplanando. Otros dicen, pero si es que aumentan los casos, ¿cómo así que esa curva se está aplanando? Y fuera de eso, el presidente decide extender la cuarentena, pero se empieza a desescalar y se hacen estos anuncios para el mes de junio. ¿Cómo explicarle eso a la gente? ¿Por qué podemos tener esa visión, si se quiere, positiva? Lo que pasa es que la tasa de contagio, una persona a otras personas, con las medidas que se están tomando, se disminuye. Esta enfermedad, si usted no toma medidas de aislamiento y medidas de protección respiratoria, una persona contagiada puede transmitírselo a entre 2 y 3 personas. Las medidas que se han venido tomando en todos los países, de distanciamiento físico, etcétera, hacen que esa tasa se disminuya y por eso algunas personas dicen que se ha venido aplanando la curva. Pero lo único que podemos esperar realmente es que los casos sigan creciendo y debemos entenderlo, aunque no crezcan como crecerían si no se hubiera hecho nada. Y yo creo que ahí está el punto de su pregunta. Se aplana en la medida en que es menor a lo que crecería si no hubieran tomado medidas, pero no quiere decir que estemos en una curva plana, ¿no? Van a seguir subiendo y van a seguir subiendo durante semanas, usted lo acaba de decir. Empezamos teniendo 100 casos, 200 casos, hoy ya duramos varios 500, ahora ya hemos visto días por encima de 700 y creemos que Colombia va a llegar a los 1000 casos en las próximas. Pasando en Brasil, en Perú, en México, en Chile y en otros países de la región. Pero a ver, doctor González, me parece interesantísima, importantísima la pregunta que le hacía Jenner, porque creo que es la duda que todos tenemos. Si nos dicen que el pico va a llegar en junio, pero resulta que también nos van a dar más libertades en junio, uno no entiende por qué van a hacer eso y más bien como que no nos recogen justamente cuando el virus va a estar como registrando el mayor número de casos. Pero entonces, si eso es así y lo que viene es una etapa de mayores libertades, de mayor flexibilización,
¿Qué va a ser de vital importancia para que esa etapa en la que ya cada vez más personas podemos estar en las calles y como retomando un poco de cosas de la vida cotidiana sea exitosa? Déjeme partir en dos la respuesta. Colombia anticipó las medidas a finales de marzo y logró una cuarentena importante. Lo hizo por muchas razones. La mayoría de los países están liberando las cuarentenas después del pico, pero lo que pasa es que ni Colombia, ni México, ni Perú, ni la región tienen las condiciones socioeconómicas que tienen los países de Europa o de Estados Unidos, los estados que lo hicieron, para mantener largas cuarentenas. Nosotros necesitamos mantener un sistema productivo y creo que ahí se ha generado una falsa dicotomía entre quién escoge la salud y quién escoge la economía. Hay que escoger ambas. Hay que escoger salud, protegiendo la vida y protegiendo la salud de las personas, pero también hay que escoger la economía. Fíjese una cosa, Paula, este virus en Europa ha matado muchos miles de personas. En el mundo son más de 330.000 personas fallecidas, pero en Europa el 95% de las personas fallecidas son mayores de 60 y 70 años. En América, 3 de cada 4 personas fallecidas son mayores de 60 años. Por lo tanto, es un virus que tiene un riesgo específico de letalidad sobre la población adulta mayor. Pero ¿qué pasa? La pobreza, el hambre son transversales a toda la población y también son un tema de salud pública y tienen un impacto enorme en la salud pública y por eso escoger ambas es correcto. Yo creo que lo mejor son las medidas que se han venido depurando después de tanta locura. Han quedado unas cosas básicas fundamentales. Primero, como se ha dicho desde el primer día, la respuesta está en lavarse las manos abundantemente con jabón y agua. Segundo, el uso de medidas respiratorias. Y tercero, el distanciamiento físico. Con esas medidas y los protocolos empresariales, Colombia tiene que escoger la protección de la salud y la protección de su economía, que no aguanta más demoras. Sí. La ocupación de las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, a pesar de los casos de contagio, a pesar de, lastimosamente, las personas que siguen falleciendo, que siempre reiteramos no se nos pueden convertir en una cifra más, ¿nos permite ser optimistas a futuro? Yo estoy de acuerdo con usted. Colombia es un país que ha venido durante 25 años desarrollando capacidad de su sistema de salud y creería yo que en el momento en que más lo necesitemos va a poderse expandir esa capacidad de cuidado intensivo. Hoy no tenemos ocupado nada, pues hasta ayer las cifras estaban alrededor de 150 personas dentro de cuidados intensivos asociados a COVID. Y Colombia tiene muchas camas de cuidado intensivo preparadas para esto y ha generado más capacidad en otros espacios para poder distribuir la carga de la enfermedad. Entonces, creo que hay dos tipos de cosas que hay que señalar. Por un lado, están aquellos países en donde la enfermedad llegó y golpeó con tal fuerza que desbordó la capacidad de los sistemas de una forma dramática, y eso lo vimos en algunos países de Europa principalmente. Y hay otros lugares, como Nueva York, por ejemplo, en donde el Estado logró reaccionar y estuvo copado, pero nunca se desbordó, nunca tocó decirle a la gente, pare un momento y váyase a morir a su casa. Eso es una diferencia enorme. La capacidad de, así sea sobresaturado, responder es la que yo creo que vamos a tener en Colombia, es la que se está viendo en Chile. Chile está con una ocupación superior al 90%, está trabajando en expandirse, pero ha podido responder a pesar de una presión de casos impresionante. Yo creería que la ventaja que ganamos estos países en tiempo nos va a permitir una mejor respuesta y una mejor reacción, pero sin duda vamos a estar ocupados y vamos a estar copados en nuestras camas. Doctor González, entonces sobre la base de lo que usted nos está diciendo y deteniéndonos un poco en algo que usted ya nos comentaba en una respuesta anterior,
Miremos un poquito la región. Brasil presenta unas cifras enormes, Perú y Ecuador no tanto como Brasil, pero también tiene unas cifras que son muy asustadoras. Con ese comportamiento que está teniendo el virus en el país, con esa preparación que estamos teniendo al haber tomado esas medidas de confinamiento de forma temprana, ¿debemos temer en Colombia o no debemos temer como una explosión de casos, que podamos llegar a cifras similares a las de nuestros vecinos? Mire, yo no tengo duda que Colombia viene en una fase de ascenso de los casos y todavía está a 3 o 4 semanas de tener esa meseta de casos máximos en las que pudieron haber estado o puede estar llegando más rápidamente Brasil o Chile. No tengo duda de eso. Y va a haber una paradoja muy compleja, y es que la región, por la historia natural de la pandemia, está empezando su pico. Y aquí estamos liberalizando o flexibilizando las medidas para reactivar la producción económica. Y no habrá, digamos, o no faltará aquel oportunista que diga, es que flexibilizaron la economía y llegó el pico. No, el pico va a llegar de una o de otra forma porque es la historia natural de la enfermedad. Y lo que tenemos que tener conciencia es en la importancia de armar una visión de país. Mire que los países federados les ha costado mucho más trabajo lograr esa visión. En un país como el nuestro, descentralizado, esa visión va a ser fundamental en un momento donde tenemos que escoger ambos elementos. No podemos mantener la falsa dicotomía de quienes escogen la salud y quienes escogen la economía. Si dejamos que la economía se siga hundiendo, el impacto en la salud va a ser mayor, aunque sea más invisible. Sí, ahora otro tema importantísimo es el aislamiento inteligente, porque podríamos, en teoría, ver un panorama favorable a futuro, a pesar de que, como usted dice, pues sin duda la capacidad de las UCIs, por ejemplo, se va a llenar y vamos a seguir teniendo muchos infectados y muchos más fallecidos. Pero, ¿cómo lograr esa conciencia en las personas de que no nos relajemos? Esto se va abriendo poco a poco, ya no hay ningún problema, yo puedo salir sin problema, y ese aislamiento inteligente se nos quede solamente en eso, en la frase, pero que nadie lo cumpla. No, yo creo que hay que, digamos, separar un poco los temas. Esto no puede ser una respuesta solamente, digamos, desde el Estado paternalista, en donde nos están cuidando. Debe haber la creación de un nuevo código de valores sociales en donde cuidarnos individualmente sea fundamental. Y por eso hay que hacer un llamado a sacar la mejor versión del liderazgo de todos, de los ciudadanos y de los gobernantes. No es un momento para dividir, no es un momento para pensar de forma temeraria que yo ya puedo salir porque es que ya dijeron que aislamiento se acabó. No, es un momento de mantener intenso el lavado de manos, mantener el distanciamiento físico cuando sea posible, acatar las normas y ser parte todos de la solución. Creo que no es imposible, Jenner o Paula, negar que en los últimos 120 días el mundo no ha tomado conciencia sobre la importancia de estas medidas. Lo que creo que evitar es un enfrentamiento nuevamente alrededor de la dicotomía en obligar a la gente a mantener dada si está pasando hambre. Yo creo que los brotes que hubo ayer en Santiago, que ha habido en Brasil, que se empiezan a ver por ahí ocasionalmente en algunos lugares de Colombia, son simplemente signos de la necesidad de escoger correctamente ambas cosas, generar esa mayor conciencia y permitirnos un desarrollo productivo al mismo tiempo que cuidamos la salud y la vida de todos. La cuarentena sirvió para preparar el sistema de salud, pero ahora debemos estar preparados para asumir esas medidas de forma individual y despertar productivamente a un país que, como el nuestro, requiere urgentemente que la gente salga a trabajar. Doctor González, proyectándonos un poquito, ¿volveremos a ser los mismos? ¿Será que volveremos los seres humanos a vivir como antes? ¿O aquí esto ya es un antes y un después? Mire, en este mundo de la futurología imperfecta, en la que todos estamos, hemos venido revisando algunos de los elementos, digamos, del pasado. Y no hace mucho, en 1980, en la mitad de la década de los 80, se conoció el HIV. Un primer mensaje, Paula, Jenner, es que llevamos más de
largas esperando la vacuna y esa vacuna no ha llegado a pesar de los intensos esfuerzos mundiales por producirla. Entonces, ¿qué quedó de eso? Pues hombre, muchas de las prácticas sexuales y de interacción continuaron, pero se creó una mayor conciencia alrededor del uso del preservativo y eso quedó. Yo creo que acá va a ser muy difícil cambiarnos culturalmente, pero podría haber una mayor conciencia a lavado de manos, que va a ser fundamental, una mayor conciencia a identificar y ser consciente de los síntomas respiratorios para usar tapabocas, para mantener el distanciamiento físico. Pero creo que esto va a pasar y por eso la actuación de corto plazo tiene que ser siempre mirando el mediano y largo plazo. Esto va a pasar, como han pasado otras pandemias. Va a ser difícil, está descontrolada en el mundo, claro que sí, pero vamos a volver y seremos los mismos, aunque recuperaremos algunas cosas y algunas medidas. Yo creo que su pregunta, y no me quiero alargar en esto, pero su pregunta lo que me deja llegar es a que detrás de todos estos anuncios, de estas medidas, de esta cantidad de información, hay subyacente un tema de salud mental muy oculto que ha despertado ansiedad, temor y que es incalculable en su costo en los niños, en los adultos mayores. Y creo que nuevamente el llamado a ir, como usted dice, volviendo a esa normalidad, pero teniendo precaución es fundamental para no generar mayor carga de enfermedad mental en Colombia como la que ya teníamos. Pues doctor Iván Darío González, ex viceministro de Salud, gracias por acompañarnos en Red Más Noticias. Muchas gracias a ustedes y feliz día.